¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es miércoles, es tiempo de ciencia y estoy con usted como hace 9 años, como el primer día. Feliz de este encuentro porque tenemos la oportunidad de decirle qué hacemos, cómo lo hacemos, pero sobre todo, lo más importante, para qué o para quiénes lo hacemos. El día de hoy yo me muestro muy agradecida por la presencia del maestro Juan Antonio García Borbón, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Natalia. Vamos a hablar de un tema que a usted le interesa porque lo tiene en su mesa, en su plato. Vamos a hablar de camarones y le voy a contar algo de reflexión inicial. Uno de los grandes temas, sin duda, es la seguridad alimentaria. Ya le he dicho yo la cifra, poco más o menos 800 millones de personas no tienen una dieta con la cual convivir antes de dormir. Eso quiere decir que en el mundo hay hambre, pero también quiere decir que hay un buen número de científicos, investigadores y centros como el nuestro que día con día se preocupan por esas cantidades de alimento que se requieren para alimentar a esa población y a la población del futuro que decididamente será muchísimo mayor. Y en estos ires y venires un tema importantísimo tiene que ver con las pesquerías y con los porqués o cómo se dan estas pesquerías. Toda nuestra zona, la zona noroeste en particular, goza de un bien ganado prestigio en el tema del camarón, de la captura del camarón, de la talla, de sus pesos y de sus pesos, es decir, lo que ingresa por ese concepto. Pero hay variables y una de ellas es la ambiental y de ello vamos a hablar para ver cómo afecta, cómo impacta o cómo beneficia esa variabilidad, esas variables aplicadas en el estudio para poder conocer entonces el estado de la población de ese camarón que usted disfruta. Maestro, platíquenos cuál es el enfoque de su trabajo, por qué preguntarse estas cosas. Bueno, el camarón es una especie que ha estado por muchos años, desde antes de la colonia, inclusive siendo parte de la explotación pesquera en nuestro país. O sea, ya se pescaba este recurso, a la fecha sigue siendo el más atractivo para la captura. La idea básicamente es tratar de explicar por qué cambia la abundancia e inclusive por qué cambian las composiciones por especies, porque no es una sola especie, son varias especies las que sustentan la pesquería, y a pesar de que el pescador va y captura las que tenga su disponibilidad, existe la posibilidad de que una sustituya a la otra. O sea, hay competencia, pero también hay beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da esta variabilidad ambiental y cómo es que se da la alternancia entre las diferentes especies para poder ocupar el espacio del cual disponen? La importancia está en ese sentido, explicar la variabilidad de la abundancia en función particularmente del impacto y los propios cambios de la variabilidad ambiental y cómo afecta particularmente los procesos biológicos de las especies que componen el recurso. De ahí que el biólogo y el pescador llevan mano en este tema. Ahora, maestro, mientras usted hablaba y leyendo un poco del antecedente que usted me hizo el enorme favor de hacernos llegar, esta zona es muy rica en camarón, es decir, sin duda uno de los patrimonios que tienen nuestros mares son especies de alto costo, beneficio como puede ser el camarón. ¿Por qué es tan propicia las condiciones geográficas? Bueno, las especies que la componen son dos y curiosamente participan dos especies que son prácticamente opuestas, ¿no? El camarón café y el camarón azul. El camarón café es oceánico, depende más de las condiciones marinas, incluso de la mayor profundidad. Y por otra parte tenemos un camarón que depende de la zona costera, de la zona básicamente de las lagunas costeras, que es el camarón azul, y que los cuales tienen comportamientos completamente opuestos. La parte en la zona marina, por supuesto, entonces el camarón café es la más importante en la participación de las capturas, mientras que el azul está prácticamente restringido a lo que es la zona de Bahía Magdalena Almejas, en la costa occidental, y en algunas ocasiones, particularmente cuando se dan condiciones como los eventos del Niño, la producción biológica alcanza hasta la laguna San Ignacio, ¿no? Llegando a ser también muy importante. Pero solamente en esos eventos es cuando es importante. Entonces, su tesis tiende a imaginar y a suponer, antes de la comprobación, que
hay un fenómeno que es el fenómeno del niño que están asociado también a desastres, pero por otro lado, pareciera ser que alguna de estas dos especies puede ser beneficiada en mayor número cuando ocurre el fenómeno. Sí, dado que los camarones son animales de ciclo de vida corto, pues precisamente son muy sensibles a esta variabilidad y los procesos que finalmente determinan la abundancia, como la reproducción, el crecimiento, normalmente son afectados, en la mayoría de los organismos son afectados de manera positiva. Y dado que el camarón, al ser se alimenta de detritus, o sea, ese impacto que en otros recursos como el abulón, como la langosta, que son de ciclos de vida más largos y que sí dependen no solamente del detritus, sino dependen ya de otras especies como algas. Entonces su impacto sobre ellas es mucho más notorio. En el caso del camarón, pues, detritus va a seguir habiendo, ¿no? Detrito es... desechos que se van acumulando en el fondo. Bien, ¿no? es nuestro limpiador oceánico. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, este sustrato que va quedando y del cual se alimenta el camarón, es así, más o menos, es más abundante durante una corriente. ¿El niño por qué? No es que necesariamente el alimento sea más abundante, es que el crecimiento se da de manera muy rápida, es que la reproducción toma lugar de manera más temprana, o sea, la talla de primera madurez se puede alcanzar incluso de manera más rápida. En este sentido, pues, se acelera la reproducción y el crecimiento, o sea, estos procesos metabólicos se aceleran de alguna manera. ¿Es una reacción a la temperatura? ¿A qué es una reacción? Justamente la idea es tratar de magnificar, cuantificar este impacto. O sea, por lo pronto ahorita tengo adelantado lo que es en el aspecto reproductivo, esta variabilidad de la reproducción. Estoy trabajando con 21 años de información prácticamente mensuales, datos mensuales, que nos permite justamente ver a corto y mediano plazo y a largo plazo estos cambios que hay en las diferentes situaciones ambientales. En ese sentido, biológicamente, ¿podría ser la adaptación del camarón a o una respuesta a ese cambio en temperatura o en condiciones? Es decir, detona más rápidamente el crecimiento y el desarrollo y por tanto la reproducción. ¿Es así? Sí, forma parte de estos organismos que se denominan una estrategia de vida K, que depende, o sea, rápidamente, si hay las condiciones idóneas, rápido crecen, rápido se producen y evidentemente la abundancia aflora, ¿no? O sea, se da esta situación. Mientras que otros organismos tienden que tener otro tipo de estrategias de vida, dado que no alcanzan todavía la etapa reproductiva, su alimentación no está... Que puede ser el caso, por ejemplo, del abulón o de estos organismos más longevos, ¿no? Para poder alcanzar su talla y su crecimiento adecuado. Esto podría estarse observando. Viene usted de una corrida de 21 años. ¿Ha habido momentos más o menos de latido igual? Es decir, ¿usted está midiendo otras corrientes del niño en otros años? ¿Es así como se hace el estudio? Sí. De hecho, justamente el evento, a pesar que no fue el niño más fuerte, todavía no está catalogado como tal, el del 2014, el 2015 particularmente, justamente en esa temporada es la mayor producción. ¿Quién lo puede decir que de esta serie histórica de 30, 40 años que existe en el estado, esta fue la más importante? Porque particularmente en la costa occidental, la elevación de temperatura fue mucho más importante prácticamente que en todo el Pacífico mexicano. ¿Para ambas especies de camarón ocurre lo mismo? Sí ocurre lo mismo, pero todavía no dilucidamos el asunto del espacio, el asunto de cómo se distribuye este espacio, este alimento y este crecimiento, porque igual no pueden crecer de manera indefinida. Particularmente en las lagunas costeras donde hay un espacio definido, entonces hay un balance entre el espacio y el alimento también, ¿no? en ese sentido. Es decir, se adaptan incluso a esas, sí. Hacen el perfil de acuerdo a esas condiciones inmediatas. Esto significaría comprender el ciclo y también abonaría al manejo sustentable de los recursos, maestro. Sí, así como se dan las previsiones de carácter climático con los eventos del Niño, con relación a temperatura, precipitación, etcétera, eventualmente podría permitir justamente a poder dimensionar de una manera más adecuada lo que es el esfuerzo pesquero, cuántas embarcaciones podría aportar. El manejo pesquero no nos permite a la fecha todavía instrumentar medidas, es decir, ahora entraron 300, o mañana 200, etcétera. Exacto, con esa variabilidad también. Sin embargo, si el conocimiento científico aporta esos elementos, la idea es que a todos les vaya bien. O sea, que la actividad económica, o sea, nuestro interés particularmente es preservar la especie, preservar el recurso, que sigue existiendo.
pero es una actividad económica. La pesca se hace para generar recursos, riqueza y alimento. y alimentos. Entonces, en ese entendido, pues también la gente quiere entrarle, pero también no quiere perder. Entonces, lo importante sería que si los que van a entrar, pues que ganen, ¿no? O se reduzca, incremente una temporada de veda. Se reparta mejor el Así. esfuerzo pesquero, entendamos por esfuerzo pesquero estos permisos que se otorgan para la pesca en ciertas temporadas y poder así prever incluso la cantidad de dinero y de la masa o de lo que van a pescar. Esto sería formidable en tiempos de adaptación y de medidas incluso del cambio climático, si hablamos de esto, ¿no? Sí, tenemos que adaptarnos precisamente a esa situación y tenemos que avanzar en el conocimiento de cómo se da esta distribución, esta abundancia, estos cambios en la abundancia. Y entonces nos permitiría precisamente eso, ¿no? Administrarlo y sobre todo protegerlo, ¿no? Y mitigar, ¿no? El Mitigar el efecto que impacto, tuviera otra corriente del Niño en condiciones más severas. ¿Cree usted que se han ido agudizando estos efectos de la corriente del Niño en términos generales en relación al cambio climático o no está probado? Bueno, creo que esa es otra fuente, o sea, otra área de investigación. Aparentemente sí ha perdurado pues, el ciclo cálido en estos últimos años. O sea, ya no es un evento del Niño cada 5 o cada 6 años. O sea, se ha mantenido una tendencia hacia temperaturas altas, al menos durante los últimos 5 años, que ha sido en ascenso. No ha sido un pico nada más, han sido un periodo, o sea, un pico como muy hubiéramos grande. podido pensar tiempo atrás de haber estudiado estos fenómenos, en donde a lo mejor la corriente del Niño era excepcional y volvía a bajar la temperatura, ¿no? Aquí mantiene algunos de los grados con los que se presenta el pico. ¿En qué parte de su investigación va? ¿Con quiénes está trabajando? ¿Y cuál sería el horizonte para su proyecto, maestro? Bueno, mi director es el doctor Enrique Morales de Bojorquez, uno de los investigadores pesqueros cuantitativos más importantes del país. Estoy con gente que está bastante involucrado en lo que es el manejo de recursos pesqueros, el manejo de la variabilidad climática, el doctor Raúl Martínez Rincón, la doctora Juanita López. ¿Cómo no? O sea, estas personas tienen mucha experiencia en el manejo, y en el estudio de los recursos, o sea, en ambas situaciones, ¿no? En confrontar los datos, confrontar la situación no solamente de la evaluación de procesos biológicos, sino de procesos pesqueros y confrontados con su experiencia en diferentes especies. Entonces, esto nos da la posibilidad de llevar un poco más allá a estudios de corto plazo. Por ejemplo, me permito comentar que pues yo creo que por primera vez en México me va a corresponder hacer un estudio de lo que es esta dichosa talla de primera madurez, o sea, esta talla en la cual se alcanza primera madurez, que normalmente se estima una vez, se define que el 50% de la población se incorpora a digamos, 15 centímetros. Ajá. Y se deja como un valor fijo. Para que puedan pescarlo, para que la gente nos entienda, sí. Se pesca alcanzados, por ejemplo, a los 15 centímetros de talla. Entonces, y eso conlleva definir aberturas de malla, etcétera. O sea, muchas medidas de orden administrativo, técnico para el manejo de la pesquería. Y unas cosas que que me está permitiendo encontrar al manejar modelos nuevos es que esta variabilidad en la reproducción, efectivamente la talla madurez se puede alcanzar a diferentes velocidades, a diferentes tasas. Entonces la talla primera madurez en algunos años va a ser de 15, otra va a ser de 16, otra de 18, a veces de 20. Me estoy encontrando datos. Y que también esta plasticidad del propio recurso para adecuarse a estas condiciones permite que la medida que uno ha definido como constante, pues no necesariamente. No necesariamente. Y eso implicaría mover legislación y mover también el manejo. O hacer, ¿no?, este manejo plástico también. Sí, este manejo que permita, flexible, que permitiría sobre ciertos periodos de tiempo, decir, bueno, hoy la talla se va a 18, ¿no? Sí. Si estaba en 20 se va a 18 o a la inversa. Y esto es muy interesante porque las leyes, que suelen ser algo bastante rígido, están ahora permeadas por conocimiento de ciencia que permite también ponerlas en entredicho, claro, ¿no? Sí. Y su horizonte va entonces a cerrar el ciclo con el estudio del camarón en breve. Es parte de un trabajo de doctorado.
Sí, no, ahorita, bueno, de alguna manera estoy concluyendo la parte productiva, voy a pasar también a la parte de crecimiento, precisamente estos procesos biológicos que definen, ¿no?, la abundancia. Y eventualmente la idea es aterrizar en modelos de evaluación de stock, o sea, lo que son las poblaciones que conforman el recurso que va a dar pie a la pesquería, de tal forma que se pueda conllevar no solamente unas poblaciones. Los modelos pesqueros normalmente van sobre una población. Sí. Azul o café. La idea aquí es interactuar entre las dos de tal forma que permita explicar cómo se da esta variabilidad y cómo se van alternando precisamente por estas características que tiene cada una de ellas. E incluso cómo podría alternarse la captura de estos. Así es. En tiempos. Pues, maestro Juan Antonio García Borbón, le agradezco mucho porque sé que lo sacamos de sus laboratorios, de sus cubículos y han de decir, ahora que, ¿no? Sin embargo, es muy importante para nosotros dar a conocer de manera puntual, transparente y clara en lo posible, más allá de la curiosidad que es fascinante, de la divulgación de saber qué tiene un camarón en su interior, saber qué proporciones de esta investigación le pegan o le impactan a los diferentes sectores, por supuesto, privilegiando el sector de la sociedad. No, muchísimas gracias a ustedes y a la orden cuando ustedes gusten. Gracias y ojalá que pronto ya demos la noticia que usted es doctor. Claro que sí, también me gusta. Usted quédese ahí mismo, porque tenemos muchos minutos todavía de usted, con usted y para usted, de tiempo de ciencia. Gracias.